¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos de nuevo a este programa. Yo soy Ahmed Álvarez y seré su guía a ese lugar en donde comienzan las sombras. Primero que nada, ajusten su audio a un volumen considerable para percibir la atmósfera del sonido, ya que esto nos va a ayudar mucho a ingresar a este lugar. Y de nuevo, me gusta reforzar que la intención de este programa no es comprobar o negar la existencia de lo paranormal, sino solamente relatar las historias y leyendas que he tenido la oportunidad de conocer y de vivir en algunos casos. Por ello, la opinión final sobre la realidad de la existencia del tema paranormal, a fin de cuentas, es de ustedes. También me gustaría comentar que todas las historias están basadas en leyendas y hechos reales, algunos propios, otros que me ha tocado la oportunidad de interactuar con ellos, por lo cual se recomienda discreción en los casos que ameriten. Quiero agradecer a toda la gente que está conectada en este momento y nos está dejando sus comentarios en Facebook y en la página de Over Radio. También así como todos aquellos que ya tuvieron la oportunidad de ingresar a YouTube y visitar nuestro canal de Donde Comienzan las Sombras, en la cual pues ya vemos que nos están dejando sus likes y se están suscribiendo. Recuerden que cada semana vamos a dejar grabados los episodios que estemos transmitiendo aquí en vivo por Over Radio en el canal de YouTube para que puedan escucharlos o compartirlos en el momento que ustedes prefieran. También les proporciono el WhatsApp de aquí de Over Radio, que es el 33 14 41 47 35, al que nos pueden mandar la opinión de qué les parece el programa, sus comentarios y sugerencias para seguir dándole crecimiento a este proyecto. Y de igual manera, también pueden mandar unos comentarios de los demás programas de Over Radio, tanto como del de Radical con Omar Casillas, que está los martes y los jueves de 7 a 9, y el de Alonso Santana, que es Psicótico, que está los viernes de 7 a 9 también. El día de hoy tenemos preparadas para ustedes unas espeluznantes historias, las cuales pues hemos tenido la oportunidad de recopilar aquí en Donde Comienzan las Sombras para todos ustedes. Así que, sin más preámbulo, acompáñenme a escuchar la primera historia de la noche, aquí, en Donde Comienzan las Sombras, con Ahmed Álvarez. Los zapatos de la abuela. La siguiente historia nos habla acerca de la inocencia de los niños, ya que esta situación le sucedió a una de mis sobrinas, tiempo después de que había fallecido la mamá de mi suegra. Y la historia pasó de esta manera. Al tiempo, cuando la mamá de mi suegra estaba por fallecer, decidió apartar cierta ropa que quería que se le pusiera en su sepelio. Y mi suegra fue la encargada de llevar toda esta ropa a la casa fúnebre que llevaría el servicio. Desafortunadamente, el calzado que había seleccionado no se podía ajustar a sus pies, ya que estaban un poco hinchados por la situación, por lo cual optó por dejarla sin calzado mientras se realizaba el sepelio. Al término del sepelio, desafortunadamente fue enterrada sin su calzado, debido pues a que nunca hubo la oportunidad de ajustarlo o conseguir otro. De este incidente nadie supo en la familia. Así pasó inadvertido por todos. Algún tiempo después, sus nietas estaban jugando en el patio cuando una de ellas empezó a platicar con alguien. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué estás haciendo?
Ella escuchaba que platicaban, pero no les daba mucha atención, ya que pensaban que se encontraba jugando con su hermana. Hay una señora en la azotea que me pregunta que cómo estoy y si me estoy portando bien. Dice que es mi abuelita. Le digo que me estoy portando bien y que estamos bien, pero también me pregunta que te dijera que por qué la enterraron sin sus zapatos. Al escuchar estas palabras, la abuela de la niña se quedó muda, recordando que efectivamente había sepultado a su madre sin el calzado que le había solicitado. Ella se quedó en silencio y solamente le dijo que había pasado un percance por el cual no pudieron ponerle los zapatos. Fue todo lo que le comentó. Se quedó pensando después de decirle eso, que cómo se había enterado la niña de que no la habían enterrado con zapatos, si ella nunca a nadie se lo comentó. Así que muy valientes, ¿eh? Así que tienen ganas de asustarse. Bien, pues escuchen entonces a Ahmed Álvarez, Donde Comienzan las Sombras, segunda temporada, aquí en overradio.com.mx. Yo, Alonso de Psicótico, se lo recomiendo. Asústense. Pues sí, los fantasmas en el folclore general de la mayoría de las culturas son supuestos espíritus o almas errantes de aquellos seres que han pasado a otro plano y se manifiestan entre los vivos de maneras muy familiares, sobre todo para aquellos que los conocieron en vida. Por ello, tan ha sido de repente encontrar apariciones de aquel ser querido que falleció o aquel amigo en el lugar donde más frecuentaba. También está la teoría de que al fallecer el alma libera cierta energía que queda registrada en algunos lugares, puede ser tanto en una pared, una piedra o en el mismo suelo. Por ello, se cuenta tanto el rumor de que en cierto lugar se aparece cierto personaje fantasmagórico realizando la misma actividad una y otra vez. En ese momento podemos sospechar que tratamos de un loop en el tiempo que dejó atrapada aquella energía. O sin embargo puede ser todo lo contrario. Puede ser que de verdad exista un ente que está ahí vigilando ese rincón y cuidándolo a diario. También se sospecha que estos aparecidos vuelven para encomendar alguna misión o realizar algún pendiente que dejaron en vida y por medio de algún vivo lograr concretarlo. Y en algunos casos, solamente para despertar otra incógnita es que se presentan ante nosotros. En diversas y cotidianas situaciones hemos llegado a convivir con estos fantasmas y no nos hemos dado cuenta debido a la peculiaridad con la que presentan su presencia. Muchas veces se puede presentar como el recuerdo de aquella niña que siempre pasábamos y saludábamos de regreso del trabajo, o la sombra de la señora que siempre estaba barriendo su pórtico. En realidad, nunca le diste la atención necesaria porque se presentaba como algo muy común en la vida diaria. Y esto sucede en todo el mundo, tanto en Occidente como en Europa. Es muy común que la gente conviva con algún fantasma y nunca se dé cuenta de que lo era, hasta que llegue a pasar algún suceso fuera de lo normal que nos llame la atención para percibir esto.
En el libro de G. Tyrrell, Apariciones, publicado en 1943, se hablaba de 4 tipos principales de fantasmas, con los cuales me hace sentido a cómo se presentan. El primero es el que habitualmente determina un lugar, que es el fantasma fijo de una zona, que normalmente siempre lo vemos haciendo diferentes actividades pero en el mismo punto. El otro es el post-mortem, el cual pues suele tener lugar después de un fallecimiento, que es muy similar al de la historia, y poco tiempo después de la muerte de la persona reaparece y no acostumbra a estar en relacionadas circunstancias con las personas que se despide. ¿A qué me refiero con esto? Que tal vez lo vamos a ver en una ocasión y no se va a repetir. Apariciones en casos críticos en el que el aparecido es alguien que está viviendo una experiencia importante y a menudo desconocida por el testigo, como en un accidente, y no se da cuenta que está muerto. La aparición inducida, en estos casos el fantasma suele aparecer por una persona moribunda o alguien que todavía se encuentra vivo y está transfiriendo parte de su conciencia a un punto. Desafortunadamente, algunos trastornos que existen, como la esquizofrenia, han logrado crear también hipótesis para que un fantasma sea interpretado como un daño cerebral. Desafortunadamente, aún no hay una evidencia contundente con la cual se pueda hacer aquel parteaguas que pudiera manifestarlo de una energía espectral a un daño cerebral. En el 2014, investigadores de la Escuela Politécnica de Lausana, en Suiza, llegaron a obtener un poco de evidencia científica que sustenta una explicación biológica para la sensación de una presencia sobrenatural, y a la vez lograron replicarla en un laboratorio, utilizando obviamente tecnología para interferir con las entradas sensomotoras del cerebro de varios voluntarios. Algunos participantes explicaban que sentían que se enfrentaban a sensaciones muy contradictorias a las que en su sano juicio lo sentían, y algunos comentaban que sentían que estaban teniendo interacción con otros 4 entes que no podían ver realmente. A fin de cuentas, solamente son estudios que se están haciendo, pero como tal no se ha podido corroborar o confirmar la existencia del plano paranormal. Así que déjenos sus comentarios aquí en la página de YouTube, que es donde estamos ya monitoreándolo a diario, para saber qué es lo que opinan de estos temas y darle el enfoque necesario que ustedes quieren escuchar aquí en Donde Comienzan las Sombras. Vámonos con la siguiente historia de la noche, y estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez. La casa de Don Bartolo. La siguiente historia es de allá de Querétaro y es de una de las casas más terroríficas que pudiéramos encontrar por la zona, y se ubica ahí en la calle de Avenida Luis Pasteur, número 21, donde actualmente son las oficinas de educación pública del estado, y también se comenta que por las noches se escuchan graves lamentos y desgarradores sonidos, donde se supone que era la casa de Don Bartolo. Y se sitúa en el año de 1651, siendo el personaje principal Don Bartolo Sadeneta, mejor conocido como el Segoviano, un hombre que sentía un gran amor por una mujer. Desafortunadamente, aquella mujer era su hermana. Desde joven ya presentaba aquel sentimiento de relación por su hermana, y dándose cuenta algunos cercanos a él, siempre trataban de decirle que alguien con dinero llegaría y se la llevaría para hacerla su esposa y que nunca la volvería a ver. En aquella época Don Bartolo se sintió tan desesperado por la situación que comprendió que de no ser por aumentar su recurso económico, esto sería inevitable. Entre su desesperación, Don Bartolo decidió hacer un pacto con el diablo. Aquel 20 de mayo
de 1651 fue cuando don Bartolo le vendió el alma al diablo. Esa noche se dice que estuvo encerrado haciendo no sé qué tipo de invocaciones hasta que se presentó ante él. Accedió a venderle su alma al diablo a cambio de riqueza a manos llenas y de poder conservar el amor de su hermana. Después de aquella noche, don Bartolo empezó a relacionarse con algunos delincuentes de la zona y empezó a tener muchos negocios turbios, esto llevándolo a llegar a su objetivo de tener aquella fortuna que se le había prometido. Al poco tiempo, don Bartolo se empezó a reconocer en la zona por ser una persona de respeto, ya que estaba inmiscuido con muchos rufianes y en muchos negocios extraños de la zona. Por ello, muchas personas preferían no enfrentarlo. Con el respeto y la fortuna de la que se había hecho don Bartolo, no le fue muy difícil mantener la relación con su hermana. Aunque siempre la presentó como su hermana, todo el mundo sabía que aquella relación solamente era un incesto que se llevaba en la oscuridad. Al siguiente año, en esa misma fecha, el 20 de mayo, don Bartolo ofreció una gran fiesta de cumpleaños, la cual empezó a realizarla cada año después de esa fecha. En esa fiesta siempre empezó a realizar el mismo brindis que realizaba cada año. Y decía la frase: brindo por la señora mi hermana, por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701. Aunque nadie sabía a qué se refería o qué significaban aquellas palabras, la gente le seguía el juego y simplemente le decían salud y seguían con él brindando. La abundancia de don Bartolo siguió creciendo y los años fueron pasando, así hasta que llegó aquella fecha tan esperada, el 20 de mayo de 1701. Ese día don Bartolo realizó su habitual fiesta de cumpleaños, en la cual se le veía una cara de angustia, ya que sabía que pronto algo iba a suceder. El final, tal vez, de todo lo que había realizado llegaría probablemente esa misma noche. Al poco rato, después de que la fiesta terminó, se escuchó un fuerte estallido, el cual azotó a todos los vecinos del vecindario donde se encontraba la casa de don Bartolo, causando un pánico en la comunidad. Sin embargo, nadie supo qué había sucedido hasta el día siguiente. Ya casi al amanecer, gente que trabajaba con don Bartolo empezó a decir que su cuarto se había incendiado durante la noche, por lo cual trajeron autoridades para abrirlo, ingresar y ver qué había sucedido. Al ingresar, las autoridades encontraron una escena que parecía haber sido extraída del infierno. Encontraron el cuerpo sin vida de la hermana de don Bartolo, tendido sobre la cama, con marcas de estrangulamiento y una expresión de horror en su rostro, como si hubiera visto al mismo diablo. El techo se había quemado completamente, pero en medio estaba pegado el cadáver de don Bartolo, carbonizado. Lo que se podía apreciar de aquel rostro era también una mueca de terror. Todos dijeron que el mismo diablo había llegado por don Bartolo y que por esto estaba su cadáver así. Se llevaron el cadáver de su hermana e intentaron bajar el cuerpo de don Bartolo, pero estaba completamente pegado al techo del cuarto. No encontraron cómo despegarlo hasta que alguien trajo un padre para que realizara un exorcismo y poder quitar el cuerpo de aquel lugar. Al término del exorcismo, el cuerpo cayó solo contra el suelo, encontrando entre sus manos una nota que decía: aquí yace don Bartolo, castigado así por hipócrita, asesino y ladrón. Esto estaba escrito en lo que parecía ser
un contrato cuya fecha de vencimiento era el 20 de mayo de 1701. Estaba firmado 50 años atrás por don Bartolo y por alguien que firmó como Satanás. Estás entrando a un lugar desconocido, un lugar donde podrías asustarte, un lugar donde les da miedo a los hombres, donde no pueden acercarse. Escucha donde comienzan las sombras con Ahmed Álvarez, los miércoles de 9 a 10, segunda temporada. Pues sí, esta fue la casa de don Bartolo el Segoviano. Es un bello edificio construido en el siglo XVII que guarda pues esta tétrica leyenda que se cuenta ahí en Querétaro, y realmente la historia incluye pues el trágico final que se rumora por todos lados ahí de Querétaro también. En esta casona también llegó a vivir José María Sotelo, y actualmente la casona alberga las oficinas gubernamentales de ahí de Querétaro, pero debido a la famosa leyenda, en las noches abre sus puertas para algunos grupos de turistas que quieren visitarla y se hacen unos recorridos y confirman pues todas las leyendas de horror que se cuentan en el inmueble, te las platican ahí más presencialmente. Se ubica en la avenida Luis Pasteur Sur, número 21, en el centro de Santiago de Querétaro. Por si alguien está interesado en pasar por ahí, tenga la oportunidad de conocerla. Pues muchas gracias a todos los que siguen conectados, a todos los que están mandándonos sus mensajes. Qué bueno que están aquí el día de hoy con nosotros en este segundo capítulo de Donde Comienzan las Sombras. También quiero recordarles que por favor nos dejen su like ahí en la página de YouTube o se suscriban para estar escuchando todos los programas que vamos a realizar aquí en la segunda temporada, y también pues para darnos ahí seguimiento con unos videos que vamos a tener complementarios de aquí de Donde Comienzan las Sombras, ya para tener también un poquito más de información visual. También pueden dejarnos sus comentarios aquí en la página de Facebook o directamente en la página de overradio.com.mx, en la cual les vamos a estar dando seguimiento a todas sus recomendaciones y sus solicitudes por ahí dentro de lo posible. Y también recuerden que en cualquiera de estas plataformas vamos a estarle dando el seguimiento a qué historias vamos a regresar a hacer un pequeño remake o un recuento de ellas aquí en la segunda temporada de lo que fue la primera temporada de Donde Comienzan las Sombras. Ya tenemos por ahí algunas pistas de cuáles ya vienen en camino. Espero que pues les agrade el próximo remake que venga de ellas. ¿Va? Ok, bueno, pues vámonos con la siguiente historia de la noche, aquí en Donde Comienzan las Sombras. El Diablito de Cholula. Esta es una de esas leyendas que nos remontan a la clásica controversia que llega a existir al pedir un favor o algo que representa todo lo contrario a la idea de la bondad y la pureza. Esta historia comienza con la aparición de una figura perfectamente tallada de un diablito. Cuenta la leyenda que en una pequeña iglesia construida allá por el siglo XVI y ubicada en el barrio de San Miguelito, en San Pedro Cholula, en Puebla, aparece un día afuera de la iglesia esta extraña figura, la cual sería venerada debido a lo que la gente asumía como milagros. Pero realmente esto no apartaba el temor de todos los pobladores que conocían la historia, ya que a final de cuentas sabían que era la estatua de un diablo. Y finalmente, pues eso era un demonio al que se le estaba pidiendo un favor o el presunto milagro.
Realmente se desconoce el origen de esta figura, sin embargo, hay algunas versiones de su historia. La más conocida es aquella que dice que el diablito proviene de una estatua que estaba en el templo, donde estaba encadenado y era pisoteado por el arcángel Miguel, en representación a la derrota del diablo contra el líder de los ejércitos infernales. En otra versión se dice que lo encontraron en la calle de Hidalgo, en donde está ubicada la iglesia, y al creer que era una reliquia prehispánica, la ingresaron a la iglesia, y la tercera versión de la historia tiene un tinte más oscuro. Se cuenta que el dueño de la figura estaba muy asustado debido a que aquel diablito cobraba vida por las noches y realizaba muchas maldades alrededor de su casa. Por lo que decidió llevarlo a la iglesia con la intención de que ahí se encerrara toda su maldad. Pero independientemente de cuál fuera su verdadero origen, aquella figura del diablito terminó habitando en la iglesia del pueblo mágico de Cholula. Y se cuenta que está encerrado en una caja de cristal y madera en la sacristía de la iglesia. Sin embargo, no fue fácil contenerlo ahí, pues a pesar de que le construían cajas para encerrarlo y eran hechas completamente a su medida, al quererlo encerrar, nunca cabía. O quedaba un poco grande o algún defecto de la caja o el cristal aparecía, evitando que se pudiera cerrar por completo. Así sucedía hasta que uno de los padres pidió hacer una caja, la cual recibió varias bendiciones desde que se cortó la madera hasta que se le colocó el último cristal. También cabe mencionar que se bendicieron hasta las herramientas de construcción para así lograr que aquella figura quedara encerrada donde actualmente se encuentra. Pero aún así, aquel demonio nunca se quedó completamente quieto, pues la madera al poco tiempo empezó a sufrir deterioros, ya que el pequeño diablo rasguñaba la caja por dentro de las maderas, que pareciera que quería despegar los cristales para salir. Uno de los sacristanes escuchaba el raspar de la caja y al decirle al padre que revisara qué es lo que pasaba con aquel diablito, descubrieron que tenía ya las uñas bastante largas y con estas realizaba rasguños desde dentro de la caja para romper la madera. Por ello se le cortaban cada cierto tiempo las uñas a aquella figura. Pero aún así, todos estos esfuerzos no fueron suficientes para contenerlo totalmente, ya que decía la gente del pueblo que de algún modo el diablo seguía suelto. La gente cuenta que cuando ocurre una desgracia en el barrio de San Miguelito, en San Pedro Cholula, el diablito aparece en otra posición diferente a la que se encontraba dentro de la caja. Esto era una señal de que de algún modo se había movido, por lo que se le atribuyen a esa figura el poder de realizar aquellos actos. Se dice que cuando escapa provoca accidentes en la curva del diablo, una peligrosa curva que está cercana a la iglesia, pero esto solo es una de varias maldades que realiza. Y aunque se podría pensar que eso alejaría a las personas que van con curiosidad a buscarlo a la iglesia, sucedió lo contrario, llevando a esta obscura leyenda a generar un cuantioso tráfico de feligreses, de los cuales algunos, en lugar de rezarle a San Miguel, el patrono de su iglesia, a quien se le han atribuido milagros, estos realizaban peticiones y oraciones a su contraparte, el diablito. Y pese a ser un ser de origen demoníaco,
Aún así llegó a cumplir varios supuestos milagros y los feligreses que se encomendaban a él se encontraban satisfechos. Sonará muy extraño, pero cuando la gente del pueblo se enteró de los supuestos milagros que realizaba, asumieron que tenía el poder, el diablito, para cumplir sus necesidades. Y comenzaron a pedirle favores, y se los cumplía, pero siempre y cuando tuvieran que ver con dinero, amores, tragedias o venganzas. Actualmente el diablito se encuentra oculto a primera vista de la gente, y quienes quieren visitarlo deben previamente encomendarse a San Miguel para que los proteja de ese demonio. Los visitantes cuentan que cuando los guardias del lugar los llevan al sagrado pero lúgubre lugar donde está la estatua, ellos se voltean a otro lado porque no quieren verlo, porque aunque el diablito está encerrado, los guardias han sido testigos de que el diablo, aún encerrado, hace alguna maldad a la gente que lo visita, pues ellos cuentan que la demoníaca estatua puede poseer a sus visitantes, ya que algunos cuando salen no parecen ser los mismos, y en muchas ocasiones aquellas personas llegan a realizar cosas dignas de un demonio. Pues ya estamos aquí de regreso en donde comienzan las sombras. Pues sí, esta historia de allá de Puebla, del Diablito, de Cholula, es muy famosa en la localidad y de hecho se cuentan todavía unas un poquito más extrañas, pero todavía estamos en proceso de investigación de ellas para compartirles los detalles de estas leyendas que también circulan ahí en la localidad, y realmente pues se habla de favores relacionados con algo oscuro. También por ahí tenemos pendiente el remake de aquella versión de Crónicas del Diablo que hablábamos de varias apariciones que tuvo en la primera temporada. Vamos a darle un enfoque un poquito más amplio a ese punto para compartirles grandes apariciones y grandes leyendas relacionadas con este personaje del diablo. Muy bien, pues síganos dejando sus comentarios en la página de YouTube, síganse suscribiendo por favor, también ya vienen por ahí esos videos complementarios que nos van a dar un poquito más de información de qué es esto de donde comienzan las sombras y pues cómo iniciamos. Entre los videos que vamos a colocar en la página de YouTube vamos a tener el intro ya oficial de donde comienzan las sombras, pero con el video en alta definición para que puedan checarlo y nos den la oportunidad de mostrárselos en nuestra página de donde comienzan las sombras. Les recuerdo, el WhatsApp de aquí de Over Radio es el 33 14 41 47 35 y está disponible para que todos ustedes nos puedan mandar sus mensajes, sugerencias y recomendaciones, y no solo de este programa, sino también de toda la variedad que manejamos aquí en Over Radio. Vámonos con la siguiente historia de la noche porque se nos está acabando el tiempo. Estás escuchando Donde Comienzan las Sombras con Ahmed Álvarez. El bebé en el camino. A través del transcurso de la historia de los pueblos de México, se han contado leyendas sobre el diablo en innumerables circunstancias, entre las cuales se dice que se aparece en diferentes formas, ya sea como un perro, un cerdo, un caballo,
o la clásica figura del Catrín, con una pata de gallo y otra de cabra, y solo por nombrar algunas. Esta historia le pasó al abuelo de un amigo y cuenta a aquel hombre que vivía en un rancho en su juventud. También cuenta que en una ocasión, ya a altas horas de la noche, en una cantina, uno de los presentes contaba que había visto al diablo en forma de un perro. Y nuestro amigo incrédulo de la historia que contaba, ya pasado un poco de copas, se le hizo fácil decir de cierta manera algo que pareció un reto al diablo. Y lo que dijo fue: a mí el diablo me pela los dientes. Algunos se quedaron un poco serios y de pronto se escuchó decir a aquel hombre que contaba la historia: eso dices porque no se te ha parecido. Deja que se te aparezca para ver si sigues diciendo lo mismo. Nuestro amigo siguió bebiendo y no le dio importancia al comentario, repitiendo lo mismo: a mí el diablo me pela los dientes. Al regresar a su rancho, andando en su caballo por aquel solitario camino de tierra, alumbrado solamente por la luz de la luna, hasta que empezó a escuchar un llanto de bebé entre las piedras y los matorrales del camino. Esto lo hizo detenerse y ver si de verdad era un niño que lloraba. Y cuenta que a los pocos metros del camino encontró un bebé envuelto en una sábana llorando. Algo a lo que no le puso atención y debió haberlo realizado desde el inicio fue al comportamiento del caballo. El caballo se portaba muy renuente de acercarse a aquella criatura, pero él no entendía el porqué. Nuestro amigo no dudó en tomar al bebé y llevarlo consigo, mientras pensaba sobre las malas personas que habían dejado a ese niño ahí. Lo abrazó y lo envolvió en la sábana, y a los pocos minutos logró calmar al bebé, y así siguió su camino. Pero al poco rato de cabalgar, cuenta nuestro amigo que algo extraño notó, ya que aquel bebé se había hecho más pesado. Parecía que aumentaba su peso más y más a cada minuto que pasaba. Continuó así hasta que llegó el momento en que no podía casi sostenerlo. Sorprendido de esto, empezó a destaparle la cara al bebé para ver qué pasaba. En ese momento vio que aquel bebé que llevaba en brazos tenía el rostro de un demonio. Dice que los ojos los tenía rojos y sus dientes se volvieron más largos, como colmillos de animal. Y en ese momento le dijo: En ese momento arrojó a aquel ser al camino, mientras hizo que el caballo corriera a todo galope hasta su rancho. Al llegar no podía quitarse la voz de ese ser, mientras decía: jamás me vuelvo a burlar del diablo. Estás enterrando un lugar desconocido, un lugar donde podrías asustarte, un lugar donde les da miedo a los hombres, donde no pueden acercarse. Escuche donde comienzan las sombras con Ahmed Álvarez, los miércoles de 9 a 10, segunda temporada. Así que muy valientes, ¿eh? Así que tienen ganas de asustarse. Bien, pues escuchen entonces a Ahmed Álvarez, donde comienzan las sombras, segunda temporada, aquí en overradio.com.mx. Yo, Alonso de Psicótico, se lo recomiendo. Asústense.
Bueno, estamos de regreso en la despedida del programa Donde Comienzan las Sombras. Muchas gracias a todos los que se conectaron el día de hoy, estuvieron siguiéndonos, mandándonos sus mensajes y dándonos ahí like en la página de YouTube. Muchas gracias a todos de verdad. Espero que nos puedan acompañar el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche, aquí en Donde Comienzan las Sombras, con un servidor, Ahmed Álvarez. Gracias a toda la familia y amigos que están escuchándonos, y también a aquellos amigos que son la primera vez que se conectan. Muchas gracias. No dejen de darnos su like ahí en todas las páginas donde nos escuchen o nos puedan ver. Y de igual manera, si gustan compartirnos alguna de sus historias, pueden hacerlo a nuestro teléfono de WhatsApp. Ahí es el 33 14 41 47 35, 33 14 41 47 35, o al correo Donde Comienzan las Sombras, todo pegado y en minúsculas, @gmail.com. Bueno, a nombre de un servidor y todos los colaboradores que apoyan aquí Donde Comienzan las Sombras y Over Radio, les agradezco haberse conectado, y nos vemos el próximo miércoles en punto de las 9 de la noche, aquí en Donde Comienzan las Sombras, con Ahmed Álvarez.